y vamos a hablar sobre el liderazgo. Yo sé que a algunos las palabras líder le asustan, sé por experiencia porque me lo han dicho, no, yo líder no sirvo, y a veces tiene que ver con la autoestima. Pero te animo a creer que Dios te va a usar para liderar, para guiar, para orientar a su pueblo. Y por supuesto Moisés también tenía miedo. ¿Quién soy yo para gobernar o liderar este pueblo? Y sin embargo Dios le capacitó para que lo pudiera hacer. Y vos podés ser capacitado por Dios, vos podés ser capacitado por el Espíritu Santo para llevar adelante un ministerio, una congregación, una célula, una rama celular, conforme Dios lo determine. Así que te invito a prestar mucha atención y estar muy atento porque Dios te va a hablar en esta tarde. Amén. El líder es alguien elegido. Dice Jesús en Juan 15:16, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. No es al azar, no es al tuntún, es una elección donde Dios evalúa, mira y va confirmando las vocaciones de las personas que se ponen delante de su altar. Son personas que se disponen a servir, son personas que se destacan por el servicio, son personas que tienen habilidades o talentos o capacidades dadas por Dios indudablemente para poder hacer que la obra de Dios prospere. No es que son personas que se han destacado en el mundo y por destacarse en el mundo ya tienen ese puesto asegurado en la iglesia. Para nada. Es algo que Dios permite, es algo que pasa, sucede dentro de su iglesia, y las cosas y los beneficios que se dan por medio de esta persona que ha sido elegida redundan en beneficio de la iglesia, en beneficio del reino. Y por supuesto son personas que llaman mucho la atención, porque sirven, se entregan, se niegan a sí mismos, están presentes, no retasean esfuerzo, siempre están haciendo lo más que se puede. Aquí en este Zoom hay una persona que llamó la atención. ¿Por qué? Porque uno de nuestros pastores convocó a una reunión y justo ese día hubo mucha lluvia, y por supuesto esta persona fue, a pesar de la lluvia. Llegó a la convocatoria, llegó a la reunión que habían propuesto. Seguramente otros dijeron llueve, por lo tanto no voy. Sin embargo, esta persona fue, y eso tiene mérito. Y por supuesto doy gloria a Dios por esa persona, porque tomamos nota y nos damos cuenta que es una persona entregada, consagrada, y que no retasea esfuerzo. ¿Por qué? Porque ha priorizado a Dios. Así que todo eso llama la atención, mucho. ¿Por qué? Porque está negándose esa persona a sí misma. Y es una persona elegida. Dios la eligió, la llamó y por supuesto la está promoviendo. Así que Dios es quien te va a promover. Pero el esfuerzo, la dedicación, las ganas, la entrega y la presencia la ponemos nosotros. Por ejemplo, un elegido es alguien que está siendo escogido. No es que dice, a ver, cierro los ojos, sobre quien caiga esta piedrita, bueno, va a ser quien va a servirme. No, es una persona que está siendo seguida, no perseguida, seguida por ojos muy atentos y muy hipersensibles a las cosas santas de Dios. Yo les pido que presten mucha atención a esto, porque los líderes estamos siempre atentos, muy atentos y observando todo, principalmente para ver a quién nos señala Dios como un escogido, como una escogida, como alguien que se va a destacar y va a dar fruto al 100%, como aquí la palabra lo dice. Pero además ese fruto va a permanecer. Y a mí me llama mucho la atención la palabra que dice, y los he puesto. Eso habla de una posición. ¿Quién puso a este escogido? No la iglesia, no el pastor, no el líder, es Dios mismo. Dios es quien pone y es quien saca. Por eso nadie tiene que temer no ser escogido, nadie tiene que temer no ser reconocido. ¿Por qué? Porque es Dios el que está haciendo su obra. Y si vos querés servir a Dios y amás a Dios y querés honrar a Dios, no dudes que Dios te va a promover,
que Dios va a resaltar tu entrega, tu consagración, tu vida santa delante de su trono de gloria. Por lo tanto, el líder es alguien elegido. No es que se dice a sí mismo, yo soy líder. ¿Por qué? Porque soy un caudillo, mando, en la empresa soy jefe. No tiene nada que ver con eso. A lo mejor vos sos jefe en tu empresa o en tu comercio, en tu fábrica, pero en la iglesia no cortás ni pinchás. ¿Por qué? Porque no has sido elegido por Dios. Pero si vos te presentás delante de Dios y le decís, Señor, yo quiero servirte, mírame, Señor, tómame en cuenta, te puedo asegurar que Dios lo toma muy en serio a eso. Y va a empezar un proceso, va a empezar un trabajo en vos interno, pero que después se va a ver en lo externo. Porque el obrar de Dios siempre es de adentro para afuera. Porque si fuera de afuera para adentro, bueno, muchos podrían ser preciosos ejemplos, pero con el tiempo eso se caería. ¿Por qué? Porque tiene que haber un trabajo de Dios en nuestro interior. ¿Se está entendiendo lo que digo? Por eso nosotros tenemos que entender que no me elegí yo para ser pastor. Dios me eligió. Y yo tengo convicción, por supuesto, de que fue así, porque si yo no me hubiera elegido a mí mismo, y yo creo que vos tampoco te elegirías a vos mismo, a menos que digas, yo soy un capo y a mí me tienen que elegir porque soy un bueno y me destaco. No, eso sería orgullo, vanidad, jactancia, y con Dios no tiene nada que ver eso. Vos te tenés que presentar humildemente delante de Dios y decirle, heme aquí, Señor, si yo puedo hacer algo, contá conmigo, y te puedo asegurar que Dios empieza un proceso. Y lo puede empezar esta misma noche, ahora mismo, si está en tu corazón, decir estas palabras. Si te animás, decilas. Dios, quiero que empieces un proceso en mi vida porque quiero ser útil, quiero servirte, no quiero ser una persona del montón, quiero ser alguien a quien tú escojas y puedas elegirme para servirte y honrarte. Bueno, el líder es así. Tómalo en cuenta, por favor. Es alguien de influencia. En Jeremías 16:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Este es un texto poderosísimo, que nos habla de la influencia que puede tener un líder. No es alguien que va a estar cediendo a la tentación fácilmente y dejándose llevar por la influencia de los más fuertes, mundanos y aún malignos, sino que va a ser alguien que va a estar haciendo uso de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la oración y de la unción de Dios para que otros se conviertan, para que otros cambien sus malas actitudes y conductas. Pero primero tenemos que estar convertidos. Dice, si te convirtieres. Tiene que haber una conversión real en nuestra vida. Antes éramos sin Cristo y ahora somos con Cristo. Antes estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos vida, vida abundante y eterna. Hay un cambio absoluto en nuestra naturaleza. A partir de Cristo en nosotros, empezamos a vivir en novedad de vida. Por eso algunos tienen que entregar su vida a Cristo, porque todavía no se ve esa novedad, todavía no se ve esa vida nueva. No lo digo juzgándolos, por favor, estoy evaluando, pero cada uno tiene que evaluarse a sí mismo. Y dice, yo te restauraré. Él va a encargarse de ayudarnos para resolver todas las fallas, todas las cuestiones de traumas, de cosas que han afectado nuestra vida por el pecado, por la mala crianza o por las malas influencias, etc. Él se va a encargar de trabajar en nosotros, y a medida que nosotros más nos entregamos a Dios, más Él va a restaurar nuestra vida para que le sirva. Y delante de mí estarás. Mirá qué linda propuesta que nos hace Dios. Vamos a estar delante de Dios. Y que Dios nos tome en cuenta para que estemos en su presencia es un privilegio inmerecido. Te lo puedo asegurar que yo siento
Me siento privilegiado inmerecidamente de servir a Dios. ¿Te acordás que una vez yo te conté que estaba preparando un mensaje esto era en Capital Federal, cuando yo vivía en Capital Federal todavía, y de repente estaba preparando ese mensaje, ensayándolo. En aquel entonces ensayaba los mensajes, hasta me los aprendía de memoria. Bueno, ahora ya no, hace muchísimo que no. Pero cuando recién empecé, ensayaba todo. Era un novato, era una persona inexperta. Y resulta que en un momento tenía un espejo al costado, yo no me estaba mirando al espejo. Y yo estaba ensayando ese mensaje como si estuvieran todos ustedes delante de mí. Y me miro de repente así, giro mi rostro para mirar al espejo y me quedo mirándome y me digo a mí mismo, ¿de dónde saliste vos? ¿De qué te la tirás? Ay, pero fue impactante para mi vida. Y vos representando a Dios. Y era como que Dios me estaba interviniendo. Y en ese día yo tomé una conciencia de que, ¿quién soy yo? Es un privilegio inmerecido que tengo. Que Dios decida hablar por mi boca. Por eso dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios quiere usarnos, quiere hablar a través nuestro. Él quiere darse a conocer al mundo a través de su pueblo. Y aquí viene lo fundamental a lo que me refiero de ser alguien de influencia. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Generalmente una persona débil se convierte a los más fuertes. Y qué triste es que creyentes en Jesucristo terminen cediendo ante malignos emisarios de Satanás, mundanos o personas que viven una vida totalmente libertina, porque no tienen convicciones, no tienen seguridad o no tienen a Cristo. Pensalo, pero hay personas que no están siendo de influencia, más bien se están convirtiendo a los demás, a los que les rodean. ¿Te acuerdas cuando te conté, cuando yo le pregunté a una persona de mi familia, ¿por qué fumás? ¿Y qué querés? Y donde yo estoy todos fuman. Esa fue su respuesta. ¿Cómo? Si vos tomás es porque todos los que están a tu alrededor toman. Si vos mentís es porque todos los que están a tu alrededor mienten. Si vos robás es porque todos los que están a tu alrededor roban. Bueno, estás cediendo, te estás convirtiendo al mundo y no el mundo a vos. Nosotros tenemos que ser personas de influencia. Que la gente sepa que vos representás a Cristo. Que la gente sepa que vos estás para hablarles de parte de Cristo. Mirá, hay gente en nuestra iglesia de influencia a tal punto que una persona de la ciudad, aquí en Luján, me dijo, yo sé que esa persona va a su iglesia, ¿por qué? Porque no dice malas palabras. Y además hay quienes le consultan a esa persona porque saben que no miente. ¿Te das cuenta? Está ejerciendo influencia. La gente en su entorno ya lo conoce y sabe que es una persona diferente. No es del montón. Ser del montón es ser mundano. Es ser común y corriente. Una persona común y corriente no es de Cristo. Cristo fue diferente absolutamente y nosotros tenemos que imitarlo. Y Él va a permitir que nosotros seamos como Él en imitarlo. Por eso te invito a ser de influencia a los que te rodean. Por eso cuando están todos a tu alrededor quejándose, maldiciendo, insultando, robando, mintiendo, bebiendo, drogándose, fumando, bueno, ahí estás vos para decirles, por favor, esto no agrada a Dios. O fíjense lo que podrían hacer en vez de estar haciendo eso. Y ahí empieza a sembrarse tu influencia para que otros comiencen a verte como alguien que estás representando a Dios. Yo espero que entiendas y que el Espíritu Santo te ponga más letra que la que estás escuchando aquí, porque Él es especialista para empezar a darte visión y creatividad para poder hacer que los que te rodean y todavía no le conocen, le conozcan. Un líder es alguien que crece. Dice en 1 Corintios 15, 58, me lo grabo de memoria, ya lo sé de memoria hace muchos años, dice este texto, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando, siempre, siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros tenemos que estar siempre creciendo en fe, creciendo en oración, creciendo en amor, creciendo en convicciones, creciendo en firmeza, creciendo en entusiasmo, creciendo en conocimiento. Tenemos que estar siempre creciendo y no estancarnos, porque el que se estanca retrocede. Vos tenés que estar siempre desafiándote a seguir rompiendo récords, a seguir esforzándote. No podés decir ya llegué, esto es todo lo máximo. No, eso es mediocridad. Y con Dios no va eso. ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado, es infinito. Y Él quiere darte abundancia, sobreabundancia. Tal es así que Él es realmente abundante, sobreabundante. Por eso nosotros tenemos que tener este conocimiento y saber que no nos podemos quedar estancados. Yo quiero animarlos a todos a crecer más y más y más siempre. Y por supuesto, consideren que todo lo que hemos llegado a tener en todos los órdenes es poco en relación con todo lo que Dios nos puede dar y que tiene que ser para su gloria. Aquí no tiene que haber una ambición desmedida, un deseo egocéntrico o algo que quiera decir yo quiero más para sobresalir más o para que me reconozcan más. No, nada que ver con eso, sino en crecer más y ser más para gloria de Dios, para gloria de Dios. Y cuando es así, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Muchas personas se han estancado por la comodidad, por el conformismo, por la conveniencia y por supuesto por el miedo. No se animan a entrar en nuevos niveles, en ascender a nuevas dimensiones de fe, de comunión con Dios. Se han quedado ahí y por supuesto hay que animarlos, hay que motivarlos y ayudarlos. Algunas personas no saben cómo hacer. Otras personas se han desanimado y se han quedado en el camino tirados y no hay quien les levante de la mano diciéndoles vamos, seguí adelante, firme, seguro. Miren, Freddy, este conocido pastor que nos visita siempre y a quien amamos, estaba re bajoneado. Él todavía no era consagrado, él todavía estaba en esos subes y bajas, estaba en una lucha terrible entre la euforia y la depresión. Y resulta ser de que abrió su ventana y todo el mundo le llama Freddy. Y justo cuando abre la ventana, miren cómo usa Dios caminos misteriosos, ¿no? Abre la ventana y estaba el tremendo cartel que decía Fuerza, Freddy Storani. Era Federico Storani que estaba haciendo campaña con el radicalismo y decía justo Fuerza, Freddy. Y era Federico Storani. Y él dijo, oh, y se motivó y salió y se cambió, se bañó y salió. Y él lo contó en un mensaje. Bueno, no sabes qué caminos misteriosos utiliza Dios, pero Dios quiere que sigamos adelante, crezcamos en todo y marchemos firmes y que sepamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay gran remuneración, hay gran galardón, hay gran recompensa si nosotros tomamos en serio a Dios. Y ahora permítanme hacer un paréntesis porque te quiero hablar del Espíritu Santo, a vos principalmente que decís creer en Él y tenés miedo de entregarte a crecer, a conocer, a estudiar, a poder formarte. El Espíritu Santo te puede dar todo lo necesario, pero vos tenés que poner tu voluntad dispuesta. Dice la Biblia, si está tu voluntad dispuesta, es acepta por Dios, según lo que tengas, no según lo que no tengas. Pero si vos decís creer en el Espíritu Santo y tenés miedo, o tenés comodidad, o tenés conformismo, o tenés conveniencias egocéntricas y mezquinas, estás en pecado. Y eso, por supuesto, te va a postergar y te va a privar de todos los beneficios y de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Yo te lo digo por experiencia.
Me acuerdo que cuando estaba en tercer año del seminario, estaba rindiendo una materia de griego y te puedo asegurar que era terrible, terrible, terrible la prueba en la que me encontraba. A tal punto que pensaba renunciar y volverme a Córdoba. Y yo estaba en una crisis muy grande porque no podía vencer griego, no podía aprobar griego. Y resulta ser de que fui a pedirle un consejo al pastor Ureta, que ya falleció, y me dice, decime una cosa, ¿vos confías en Dios? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no te entregas a Él y confía, haz el mejor esfuerzo que tengas? Pero confía en Él que te va a ayudar. Bueno, lo hice, aprobé y después seguí aprobando y terminé todo el semestre griego y hebreo y por supuesto doy gloria a Dios. Pero eso para mí fue una gran enseñanza. Si vos no confías en Dios, por supuesto vas a tener miedo, vas a estancarte, vas a privarte de las bendiciones que tiene el hecho de que conozcas más y más. Por eso el mandamiento es a crecer. Vos tenés que buscar crecer en todos los órdenes, no quedarte ahí, conformarte, decir, bueno, esto es todo, ya llegué, esto es suficiente, porque estás pecando. Y por supuesto te estás privando de seguir creciendo. Y el líder tiene que crecer ilimitadamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser ejemplo para otros. Los demás te tienen que ver a vos como una meta, como alguien que lo logró. Y vos sabés cómo lo has logrado, no por ósmosis, es decir, aprendí. No, vos te esforzaste, quemaste las pestañas, te esforzaste, invertiste tiempo, esfuerzo, oración, lágrimas, y Dios te recompensó. Si no, preguntale a todos ellos que han terminado la universidad, o han terminado la secundaria, o han terminado el posgrado. Bueno, son gente que se ha esforzado. Y por supuesto tiene su merecido, tiene su premio hoy. Por eso te pido por favor que confíes en Dios y confíes en el Espíritu Santo. Así que podés levantar tu mano al cielo y decirle, quiero empezar a crecer a partir de hoy en Cristo Jesús. Amén, amén. Considero que hagas esta oración, por favor. Un líder es alguien que conoce la autoridad y la ejerce. Romanos 13 del 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vos no sabés cuánta gente condenada hay en el mundo, muchísimos condenados, y sufren, por supuesto, porque la condenación es sufrimiento. Pero aún esas gentes que están condenadas, muchas de ellas se encuentran en las iglesias, porque no reconocen la autoridad. Y no estoy hablando de una persona en particular, ni estoy hablando de una jerarquía en particular. Estoy hablando de la palabra autoridad, o de las autoridades. Como puede ser una mamá, como puede ser un papá, como puede ser un director, un gerente, un supervisor, un policía, un maestro, un pastor. Toda autoridad, dice la Biblia, ha sido establecida por Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que el líder es alguien que conoce la autoridad y la ejerce. Porque escuchá lo que voy a decir ahora. El mundo, la familia, la sociedad sufren tanto por la falta de autoridad, porque la falta de autoridad es desorden, caos, como por la autoridad mal ejercida. Y mucho más sufren personas que ejercen la autoridad y no saben de qué se trata. Por eso cuando el líder no conoce lo que significa la autoridad, peca y sufre. ¿Por qué? Porque no está dándose cuenta de la jerarquía a la cual se tiene que someter. Toda autoridad es establecida por Dios y nosotros tenemos que aprender a respetarlas, honrarlas y por supuesto sujetarnos a ellas. Y como yo te dije al principio, estoy hablándole a líderes, vos también, al ser líder, tenés autoridad y tenés que ejercer la autoridad.
Y la autoridad no está para favorecerse a sí mismo. La autoridad está para representar a Dios. Porque no hay autoridad propia ni inherente. Es autoridad de Dios. Y es Dios quien está por encima nuestro. Cuando nosotros dejamos de representar a Dios, cesa nuestra autoridad. Y por supuesto, si nosotros no queremos reconocer que hemos dejado de reconocer a Dios, Dios va a sacarnos y va a corrernos porque no estamos representándolo. Es tan grave y tan serio el asunto de la autoridad que fíjate que el mundo está sufriendo por la falta de autoridad y por adjudicársela al diablo. Muchos sufren, pero nosotros tenemos que conocer la autoridad y ejercerla. Por eso yo he visitado muchas iglesias, he viajado mucho por muchas iglesias y he encontrado que hay una falta de conocimiento de lo que significa la autoridad. La autoridad la da Dios. Cuando vos sos reconocido como líder, la iglesia te reconoce, la iglesia te envía, la iglesia te levanta, la iglesia dice, a partir de ahora vos te haces cargo de un liderazgo, de un ministerio. Bueno, ahí se te otorga la autoridad y ahora tenés que ejercerla. Y no tiene que ser un caudillo. Mira, te cuento uno de mis errores, tengo muchos, pero uno de mis errores de hace muchos años atrás, nosotros veíamos a una persona que andaba bien, era una persona que era muy decidida, con mucha iniciativa, mucha seguridad, y yo cometí el gravísimo error de ponerlo como líder. Le dije, bueno, te voy a nombrar líder de tal área. A la semana vino gente de la iglesia a quejarse conmigo. Pero pastor, ¿quién puso? ¿Por qué lo puso? Y tendría que sacarlo, fíjese. Bueno, cuando yo comencé a observarlo y tuve como 4 reportes diferentes, no es que se confabularon para hablar mal de esa persona, vinieron a hablarme por separado, todos me decían lo mismo. Esta persona malinterpretó la autoridad y empezó a ejercer autoritarismo con las personas. Era como que las quería mandonear y mirá, yo soy la autoridad y vos me tenés que hacer caso y vos tenés que hacer esto. Y los mandoneaba. ¿Qué? Se fueron, la gente se fue. Y esta persona quedó solo, como perro malo. Bueno, resulta ser que yo le tuve que decir que tenía que dejar la posición, correrse, hasta nuevo aviso. Por supuesto, tuvimos que trabajar con esta persona mucho porque no entendía. Simplemente acusaba a las personas que no le habían hecho caso y él se sentía como que él tenía la razón. Bueno, nosotros estamos representando a Dios y Dios es amor. Y nadie tiene que estar sometido a Dios en cuanto por el miedo. Tenemos que sujetarnos a Dios y someternos a Dios por amor. Porque si no hay amor, de nada valen las cosas. Por eso ningún líder tiene que obligar a sus dirigidos, vos me tenés que hacer caso a mí, vos tenés que sujetarte a mí, vos tenés... Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos que tener muchísima prudencia porque Dios es quien nos está monitoreando. Y nosotros tenemos que ser líderes que ejerzan bien la autoridad y principalmente con amor, para que Dios nos utilice y nos avale y nos respalde. Pero tenemos que conocer la autoridad y ejercerla. Amén. Es alguien que promueve y lleva adelante, aquí está mal, la visión y misión de la iglesia. Vos tenés que promover y llevar adelante la visión y la misión de la iglesia. Ya hemos hablado de la visión y de la misión de la iglesia. ¿Te acordás en las jornadas anteriores? Te pido que las tomes en cuenta y las reveas en YouTube, por favor, así te grabas bien de qué se trata. Pero vamos a ver entonces, la evaluación del liderazgo a la luz de los 5 pasos. Son 5 pasos claramente, no dados uno tras otro, pueden ser dados en secuencia, pueden ser dados simultáneamente, pero dados al fin. El liderazgo se califica de acuerdo a las personas que lo acompañan. Evangelizar, ¿a quién quiero ganar para Cristo y que forme parte de mi equipo? Esta es una muy buena pregunta.
El liderazgo se califica de acuerdo a las personas que lo acompañan. Qué lindo es que vos como líder tengas buenos compañeros, no cumpas, buenos compañeros, compañeros de oración, compañeros de evangelización, compañeros de apoyo espiritual. Qué bueno que es eso. Yo doy gloria a Dios por el equipo que tenemos como iglesia. Sinceramente siempre lo digo y lo digo delante de Dios. Nos sentimos honrados con mi esposa por el equipo que hay en nuestra iglesia y por todos los que están en este Zoom, que se están perfilando también para el liderazgo. Doy gloria a Dios por sus vidas, hermanos y hermanas. Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. Y nosotros tenemos que orar y pedir que Dios nos añada gentes. Vos tendrías que decir a quién quiero que esté en mi equipo, quién quiero que forme parte de mi rama celular, quién quiero que esté en mi célula. Son preguntas que tendrías que hacerte y apuntarle como si tuvieses una pistola con el evangelio. Decir, bueno, a esta persona le voy a predicar, a esta persona le voy a hablar, a esta persona le voy a invitar, a esta persona le voy a regalar una Biblia y voy a orar por ella. Yo te quiero animar a que hagas esto, porque ya mismo te desafío a que empieces a pensar que Dios te puede levantar como un líder de su causa y que lleves adelante a muchos a los pies de Cristo. ¿No te imaginas que el mayor gozo que hay para una persona es hacer que otros acepten a Cristo? Yo te cuento rápidamente cómo empezó mi liderazgo. Yo ni siquiera sabía de qué se trataba el liderazgo. Yo no tenía ni idea, pero estaba yendo a la iglesia y se me puso en la cabeza invitar a personas que estaban desahuciadas, o mejor dicho, que eran como parias, personas solitarias, extremadamente cerradas, y yo tenía ya identificado en la iglesia 4 o 5. Yo los observaba siempre solos, siempre retraídos, siempre en los rincones. Estaban como olvidados de Dios o de la gente, mejor dicho, porque Dios no nos olvida. Y empecé a acercarme a ellos. Le dije, mira, tu nombre fulano, tu nombre, mira, yo te quiero invitar para que tal día nos reunamos. Vamos a hacer una oración, vamos a tomar mate y vamos a leer la Biblia. Le dije eso nada más. Se vinieron todos. Y empecé a tener reuniones con ellos. Así comenzó mi liderazgo. Yo ni siquiera sabía que iba a terminar siendo pastor. Pero fue una experiencia maravillosa, gloriosa. Y esas personas, yo las pude ver que comenzaron a cambiar. Pero no sé cómo empezará tu liderazgo. Pero tiene que ver con personas a las cuales vos influenciás, guiás, orientás, motivás, enseñás, apoyás y por supuesto empujás, llegado el caso, si hace falta, porque algunos hermanos o hermanas son como carretillas, si uno no los lleva, es como que no se mueven, pero nosotros tenemos que predicar el evangelio y ver quiénes pueden ser los que están formando parte de nuestro equipo. Así que una muy buena pregunta para hacerse si estamos evangelizando es a quién quiero ganar para Cristo y que forme parte de mi equipo. Así que pone nombres, es decir, cómo quisiera que esta persona viniera a mi célula, cómo quisiera que esta persona formara parte de mi ministerio. A lo mejor por poca edad que tengas en la iglesia, Dios te puede poner a alguien para que discipules. Y lo poco que ya sabes, empezás a compartirlo con amor y humildad y ni te imaginas el futuro que te espera. Por eso yo siempre digo, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. Y con Dios siempre es mucho mejor y más, para su gloria, para su gloria. El liderazgo se califica de acuerdo a la cantidad de personas que entrena. Discipular, ¿quién me está acompañando en la tarea ministerial? ¿A quién estoy formando? ¿A quién estoy corrigiendo? ¿A quién estoy entrenando? ¿A quién le estoy explicando de qué se trata la vida cristiana? ¿Y qué tiene que hacer cuando tiene pruebas? ¿Qué tiene que hacer cuando se encuentra sola o solo? Eso es lo que nosotros hemos aprendido, gracias a Dios. Por ejemplo, en nuestra iglesia, una de las cosas muy particulares que tiene nuestra iglesia es que Dios nos ha usado
durante muchos años para echar fuera demonios. Y quiero decirte que eso no es muy común en muchas iglesias. Pero en Marcos capítulo 5 está completo el tratado de cómo confrontar a las huestes de Satán. Y hay personas que no saben cómo hacerlo. Hay personas que no saben cómo visitar a un enfermo. Hay personas que no saben cómo visitar a un depresivo. Hay personas que no saben cómo visitar a un adicto. Bueno, todo eso nosotros tenemos que aprender. Hay personas que no saben cómo visitar a una persona desahuciada. Bueno, todo eso tenemos que aprender y lo aprendemos en comunión con el liderazgo, en comunión con los que ya están antes que nosotros haciendo la tarea. Por eso no te quedes solo o sola pensando que esto lo tenés que aprender algún día. Hoy mismo comunicate con tu líder, es decir, quisiera aprender a orar por una persona enferma, quisiera aprender a, si me llega a tocar un caso de esa naturaleza, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? No, vos tenés que empezar a preguntar. Estaba terminando la tarea, el mensaje el sábado pasado en el campamento, en el picnic de jóvenes y adolescentes en nuestro campo, y una joven se acercó y me preguntó qué tenía que hacer si llegado el caso. Mirá la pregunta que me hizo, y te la hago, te la comento porque no sé si estará en este Zoom esta joven, pero no la vi por lo menos. Me dijo, cuando el maligno nos acusa, ¿yo puedo seguir reprendiendo como si no hubiese escuchado? Y yo le expliqué que el maligno te acusa con verdad o con mentira. Porque el maligno es acusador, dice la Biblia. El diablo es acusador. O sea, él va a acusarte. Y como él nos ve espiritualmente, él nos cala espiritualmente. Él sabe si estamos en santidad o estamos en pecado. Y tiene la venia de Dios para hacer lo que está haciendo, porque si no, no lo haría. Y nos acusa. Bueno, yo le dije, depende, si tiene razón, tenés que arrepentirte inmediatamente y pedirle perdón a Dios. Pero si es mentira, vos tenés que seguir reprendiéndolo, porque lo primero que hace el maligno es querer meterte miedo, intimidarte o hacer que te sientas avergonzado. ¿Y por qué pasa eso?, me pregunta. Digo, porque Dios lo permite, porque está probando tu convicción, está probando tu carácter. Y esta chica lo entendió bien. ¿Vos te acordás lo que pasó en Hechos 19, donde los judíos exorcistas que intentaron reprender a los demonios y los demonios los desnudaron y los avergonzaron? ¿Te acordás el caso? Bueno, intentaron invocar a Jesús, el que invocaba a Pablo, pero no ellos. Por lo tanto, estos exorcistas no tenían ni idea. ¿Y qué les dijo el demonio? A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero a vos no te conocemos. A ustedes no los conocemos. Bueno, nosotros tenemos que aprender cosas que tienen que ver con la vida práctica, espiritual, para poder llevar adelante un ministerio de competencia, a fin de que cada uno de nosotros seamos ministros competentes del nuevo pacto y no personas que solamente tienen un concepto filosófico de la religión, del evangelio, de la Biblia, sino que podamos hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Así que el liderazgo se califica de acuerdo a la cantidad de personas que entrenas. Empezá a entrenar a personas para que sepan hacer la tarea y vas a ver cómo Dios te va a recompensar en gran manera. Pero siempre mantenete al habla con tu líder para que pueda haber comunión y pueda haber aval y cobertura. Amén. El liderazgo se califica de acuerdo a las personas que se capacitan. Capacitar. ¿Quiénes están estudiando en los cursos que brinda la iglesia? Eso es fundamental. Nuestra iglesia tiene esa visión de estudio, de capacitación, de lectura, de libros. Y yo felicito a los que leen, los felicito. Vos no sabés cuántos nos costó a mi esposa y a mí poder hacer que las personas leyeran. Pero le tenían miedo a los libros. Ahora doy gloria a Dios porque hay
una afluencia de personas que están leyendo, van a la librería, me cuentan que van a la librería todas las mañanas a comprar libros, Biblias. Doy gloria a Dios por la iglesia. Pero tenemos que seguir creciendo y creciendo en todo, y en los cursos, tomando todos los cursos, no para llenar nuestra cabezota de información, sino para ser formados por los principios, por los conceptos que aprendemos a través de ellos. El liderazgo se califica de acuerdo a las personas que convoca para servir. Servir es el cuarto paso de nuestra misión. ¿Quién participa como voluntario y sirve activamente en las tareas de la iglesia? Bueno, o tareas de la iglesia, o tareas que puedan haber en el barrio, o tareas que se puedan dar de buenas obras al servicio de las personas necesitadas. Ahora tenemos mucha gente en distintos lugares, en Pilar, en Tigre, en Bursaco, en una localidad que no Mechita, y cerquita de Mechita, y bueno, otras localidades como Torres, Oppendorf, Pueblo Nuevo, y otras localidades. Y por supuesto hay muchas oportunidades de servicio, de visitar al prójimo más necesitado, de por lo menos de lejos, decirle hago una oración por vos, o si necesitas algo, contá con nosotros, podemos orar por lo menos, y de ahí más seguir ayudando concretamente como dice nuestra visión. Y por último, el liderazgo se califica de acuerdo a las personas que enviar, en quienes puedo delegar responsabilidades y reproducir mi ministerio, o que sean mis posibles reemplazantes o sucesores. Esto puede doler al final, te puede doler, me puede doler, pero si nosotros amamos la obra de Cristo, su progreso no tiene por qué afectarnos. Pero yo te cuento el caso. Hace mucho tiempo falleció alguien, líder de una célula, y buscamos quién podía reemplazarlo y no encontramos a nadie. Esa célula tuvo que ser reciclada, es decir, los miembros de esa célula tuvimos que distribuirlos en otras células. Nosotros tenemos que estar siempre formando gente, siempre entrenando gente, siempre capacitando gente, porque tenemos que multiplicar nuestro ministerio. Qué lindo es que vos puedas multiplicar tu ministerio y decir, bueno, tengo a fulano, mengano, sultano, perengano como personas de mi absoluta confianza en quien yo puedo delegar responsabilidades y sé que van a realizarlas. Y qué lindo es cuando la célula multiplica, la iglesia multiplica y podemos enviar gente capacitada a diferentes lugares para que haga la tarea que Dios nos encomienda. Así como Pablo y Bernabé fueron enviados a Tesalónica por el Espíritu Santo y de Tesalónica siguieron a otros lugares para hacer misión, qué lindo sería de que surgieran nuevos obreros que digan yo voy a abrir tal localidad, voy a abrir tal barrio, voy a abrir tal pueblo, voy a abrir tal provincia, voy a abrir tal nación para gloria de Dios. Así que tenemos que pensar de esa manera y soñar de esa manera porque el envío nos da esa posibilidad y que puedan surgir muchas personas para ser enviadas. Ya te digo, el potencial de la iglesia en realidad y del ministerio o del líder o del liderazgo se califica de acuerdo a las personas que envía. Amén. Que haya muchos más dispuestos a ser enviados a la tarea de Dios, a otros lugares y más allá de las fronteras, inclusive de nuestro pueblo, provincia, barrio o nación. Amén. Muy bien, hemos llegado al fin del mensaje, pero oro para que algo te haya quedado y que haya sido de provecho para definir tu liderazgo, definir tu ministerio y definir qué querés hacer para gloria y honra de Dios. Yo voy a dar lugar ahora para que 4 o 5 personas se expresen con total libertad, así que les pido a los que presiden este Zoom que estén atentos. Si alguien quiere decir algo relacionado con esto que acaban de escuchar, por favor levantan la mano, la flamean y les van a dar el micrófono para compartir lo que quieran
tratando de que si son varios, a lo mejor hay 6, 7 que quieran compartir una reflexión, levanten la mano por favor y digan lo que Dios les pone en sus corazones. Pero antes, mientras están pensando, déjenme concluir esto con una oración. Señor, ahora encomiendo todo esto que hemos escuchado para que seas tú el que puedas estar provocando el fruto al 100%. Señor, que podamos estar entregándonos a ti para que provoques en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que de aquí surjan obreros y líderes dispuestos a la tarea para ser enviados, Señor, y servirte como representantes. Gloria te doy por Cristo y por su amor en habernos escogido. Y en Cristo oramos y descansamos. Amén.